Dios les bendiga en este precioso día. Quisiera contestar una pregunta que me la han mandado a hacer por algunas ocasiones repetidas y pues no había tenido de repente la necesidad de hacerlo, pero realmente creo que es una pregunta importante que cuando uno empieza a meditar en los primeros pasos de uno en Cristo, uno se da cuenta que también esas cosas les pudieron haber sucedido a uno y de hecho es algo que me sucedió a mí también. Y es que algunas personas tienen inseguridad de que si realmente se hizo por ellos bien la oración. Recibí más o menos 3 preguntas que decían así. No sé si me oraron bien para recibir a Jesús. Y es que algunas veces uno dice, ¿cómo que si me oraron bien? Porque cuando venimos a los pies de Jesús realmente no sabemos cómo se hace esa oración y alguien nos tiene que ayudar y esa persona nos guía a hacer la oración y uno normalmente dice, no sé si me oraron bien. Otra pregunta que me hicieron fue, ¿cómo puedo saber si la persona que oró por mí estaba lista, si estaba preparada, si esa persona sabía lo que estaba haciendo? Y la otra pregunta que recibí es, ¿la persona que oró por mí se fue de la iglesia al mundo? ¿Será válida su oración? Y estas 3 preguntas tienen realmente mucho que ver acerca de qué es lo que nosotros pensamos acerca de si nuestra salvación dependía de la persona que oró por nosotros, si en la oración de fe, si realmente somos salvos, si realmente recibimos el perdón del Señor, dependía de la persona que oró por nosotros. Así que vamos a sacar esta duda en este precioso día porque creo que es importante y quiero decirle que estas preguntas son muy comunes. Yo creo que nos ha pasado a muchos de nosotros que no recibimos al Señor con una persona que tenía un testimonio firme o con una persona que tenía años y años de conocer al Señor, posiblemente con alguna persona, como me dijo esta persona, con una persona que se fue al mundo y así sucesivamente. De hecho, quiero comentarle de la manera que yo recibí a Cristo. Yo me encontraba con mucha necesidad de Dios y alguien había andado regalando unas Biblias que son unos Nuevos Testamentos. Recuerdo que aquella ocasión en la que yo hice mi oración de fe era una así mismo, pero en color azul. Y esta Biblia yo la empecé a leer y creo que yo ya había hecho alguna vez la oración de fe con una persona, pero no había recibido seguimiento, no sabía lo que había hecho. Lo que sí es cierto es que yo tenía una gran necesidad de sentirme perdonada. Yo sentía un gran deseo de estar segura que el Señor había perdonado mis pecados y me puse a leer aquella biblita que era exactamente igual a esta, lo único diferente era el color y me puse a hojearla y me puse a leerla. Llegué a la final de la página donde le dice a uno ahí, Dios te ama, todos son pecadores, el remedio de Dios para el pecado, y me daba algunas citas bíblicas. Pero en la última página que está pegada a esta hoja, me salía mi decisión personal de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que fue de esta manera, no sé si ustedes logran verlo ahí, fue de esta manera como yo recibí al Señor y recuerdo que en aquella Biblia chiquitica yo escribí mi nombre y escribí la fecha y así fue como recibí al Señor. ¿Estaba segura de que lo había hecho bien? No, no estaba segura. Yo realmente me estaba encontrando en ese momento realmente sola, sin una dirección. No sabía si lo estaba haciendo bien, pero ciertamente su Espíritu Santo era quien me había convencido de pecado, quien me había traído al arrepentimiento y quien estaba guiando mis pasos. Ahora bien, ¿cómo usted puede estar segura que usted recibió el perdón de Jesús? ¿Cómo usted puede estar seguro de que la persona que hizo la oración la hizo bien o no la hizo bien? Me gustaría que fuéramos al libro de Romanos, al capítulo 10 y vamos a leer el verso 9 porque ahí hay algo sumamente importante que debemos saber. Dice la palabra del Señor. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.
leí el verso 8, perdónenme, ahora voy a leer el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que la diferencia no la hace la persona que ora por nosotros. Posiblemente la persona que oró por nosotros volvió al mundo. Posiblemente la persona que oró por nosotros tenía un mes de convertida. Posiblemente nosotros hicimos solos la oración como la hice yo en este librito y me sentía con duda, no sabía si lo había hecho bien. Pero la diferencia está no en la persona que hizo la oración. La clave de si usted es salvo o no, la clave de que si Jesucristo recibió esa oración que usted hizo está en usted mismo. Gracias a Dios que nuestra salvación no depende de nadie más que de nosotros mismos. Gracias a Dios que nuestra salvación no depende de la persona que oró por nosotros. Dice el Señor, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pero la clave está aquí. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea que la persona que nos guía, la persona que nos ayuda a hacer la oración, esa persona nos ayuda porque nosotros no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. De hecho, el Señor dice que no sabéis pedir. Dice el Señor, pedís y no recibís. O sea, ciertamente, aún conociendo del Señor por muchos años, pedimos y muchas veces no recibimos porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios para invertir en el reino del Señor, para hacer la voluntad del Señor, sino que pedimos para gastar en nuestros deleites, en nuestros gustos, en las cosas que le gustan a la carne. Pero también dice el Señor que nosotros no pedimos como conviene o no sabemos pedir, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea que el Espíritu Santo es el que escudriña lo más profundo de nuestro corazón y Él es el Espíritu Santo quien da esa aprobación maravillosa si es recibida esa oración o no, pero depende de usted solamente o depende de mí, depende del individuo, de la persona que hace la oración. Ahora, ¿dónde está la clave? La persona le ayuda a hacer la oración para que salga de su boca, pero la diferencia la hace su corazón. Dice, si creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Así que lo importante es lo que usted ha creído en su corazón. Si usted ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, si usted ha creído que el Señor ha dicho en su palabra, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo, yo vine a que ninguno se pierda. Si usted cree que Jesucristo murió y resucitó, entonces si usted lo cree con todo su corazón, cualquier persona le pudo haber ayudado a hacer la oración, pero depende de lo que usted cree en su corazón, porque mire lo que dice, porque dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que lo importante es que usted sea justificado y la justificación usted la va a recibir de lo que hay en su corazón. Usted cree con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted cree con todo su corazón que Jesucristo le ha perdonado. Usted necesita en verdad recibir el perdón del Señor. Lo importante es, ¿usted se arrepintió de verdad? Porque muchos de nosotros salimos por ahí a predicar y a predicar. Y el Señor habla acerca de la parábola de la semilla y el sembrador. Y dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla en distintos lugares. Pero en algunos dio fruto y en otros no dio fruto. O sea que no dependía del sembrador. El sembrador hizo su trabajo. La persona que le evangelizó hizo su trabajo. Pero, ¿qué tipo de tierra era usted? Lo importante para nosotros es que nosotros de verdad anhelemos el perdón del Señor.
Fíjese bien que el mundo, dice la palabra de Dios, produce tristezas en nosotros, y las tristezas que produce el mundo son para muerte. Las personas se entristecen en el mundo, pero nunca alzan sus ojos al Señor y nunca reciben la salvación. Pero hay una tristeza que produce el Señor. ¿Y cuál es esa tristeza? Es cuando reconocemos que hemos fallado, es cuando reconocemos que hemos pecado, que no hemos hecho las cosas bien. Es más, es cuando llegamos a entender que todo lo que creímos que estaba bien, estaba completamente mal. Me gustaría, para confirmarles esta palabra, que vayamos al libro de 2 de Corintios, y le voy a mostrar por la palabra del Señor lo que dice el Señor acerca de la tristeza que es según Dios. Dice el Señor: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así que usted ve, dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que el Señor dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y de esa tristeza no tienes que arrepentirte. La tristeza que produce Dios en nosotros es cuando nosotros decimos: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. Y cuando usted siente un verdadero deseo de sentirse perdonado, perdonada por el Señor. Y dice que esa tristeza no hay de nada de que arrepentirse. Pero la tristeza que es del mundo produce muerte. Porque la persona puede terminar en vicios y puede perder su familia. Puede terminar metido en las drogas y morir por una dosis de droga. La persona pudo haber cometido un delito y terminar presa. Y todas esas tristezas que produce el mundo producen muerte, separación de Dios. Pero la tristeza que produce Dios, cuando hemos llegado al verdadero convencimiento en nuestra vida espiritual de que hemos pecado, de que hemos fallado y necesitamos enmendar nuestro camino, entonces esa tristeza es para salvación, y de esa tristeza no hay que arrepentirse. Así que, hermanos, esto no depende de la persona, esto no depende del sembrador, de la persona que fue y oró con usted. Esto depende de que en usted haya un verdadero deseo de cambiar, haya un verdadero deseo de arrepentirse, haya un verdadero deseo de hacer las cosas nuevas, y sobre todo que haya un verdadero deseo de sentirse perdonado por el Señor. Y sabe que el Señor dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice el Señor: yo no desprecio un corazón contrito y humillado. Así que lo único que necesitamos es tener un corazón contrito y humillado, y saber que Jesucristo murió por usted y por mí, y que está dispuesto a perdonarnos de cualquier pecado que hubiésemos cometido. Solamente necesitamos cambiar de dirección y hacer las cosas de nuevo. Dice el Señor, esta palabra preciosa que dice, el Señor dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No hay pecado que Dios no esté dispuesto a perdonarnos. Así que espero haberles contestado esta pregunta. Jamás va a depender de la persona que oró por usted, va a depender de su corazón, va a depender de que usted quiera una nueva vida en el Señor y que usted haya tenido un arrepentimiento genuino. Como les decía, hay personas que uno sale a predicarles y hacen la oración de fe por salir del paso, por salir de nosotros. Déjame hacer la oración con esta persona para que se vaya. Esa persona no es salva, porque esa persona en verdad confesó con su boca, pero no lo creía con su corazón, como nos hablaba el libro de Romanos capítulo 10, verso 9. Así que necesitamos confesarlo con nuestra boca, pero creerlo con todo nuestro corazón, y seremos salvos y buscaremos una nueva vida en Él. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.